Bienvenidos a Última Hora Salud. El día de hoy nos acompaña el doctor Alberto Campodónico, especialista en cuidados intensivos, para tratar diversos temas de suma importancia, como es el aumento de contagios de pacientes con COVID-19, la vacunación en el país y sobre todo despejar ciertas dudas sobre la nueva cepa del COVID-19. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a nuestro espacio. Buenos días, muchas gracias por la invitación a su prestigioso medio de comunicación. Y bueno, definitivamente el número de los casos en nuestra ciudad han ido en aumento desde el mes de diciembre, específicamente desde la semana del 21 al 23 de diciembre comenzaron ya a aumentar y llegar a una ocupación de UCI de un 100% prácticamente en todas las clínicas y hospitales, y hospitalización alrededor de un 80-90%. Y esto realmente es algo preocupante porque diciembre fue un mes completo de celebraciones en los cuales hubo muchas aglomeraciones, muchas salidas, comidas y por lo tanto las personas se contagiaron muy rápidamente. Inclusive hay grupos de pacientes que yo he tenido que antes, por ejemplo, usted tenía una familia en la cual se contagiaban de los 10, se contagiaban 3, pero hoy en día de los 10 se contagian los 10 y son positivos todos. Entonces, definitivamente los contagios actualmente en nuestra ciudad han ido creciendo muy rápidamente y por lo tanto, al crecer, crece el nivel de hospitalización, UCI y fallecimientos también. Y sobre todo, doctor, porque es un panorama bastante contradictorio, porque las autoridades hicieron énfasis en que durante el toque de queda y estado de excepción pudieron controlar lo que era el aumento de contagios. Sin embargo, como usted mencionaba, dentro de lo que son entidades públicas de salud, lamentablemente ya llega una cifra en la que no se puede justamente ya manejar tanto los contagiados dentro del hospital. Sí, el problema es el siguiente, que usted tiene más demanda que lo que el hospital puede ofrecerle. Entonces, recordemos que durante la pandemia, a nivel, por ejemplo, de UCI, usted tenía 50 camas y se llegaron a ampliar estas 50 camas a 100 o 150 camas. Esto pasó durante los meses de marzo y abril. Ya en mayo comenzó a bajar eso y ya en junio volvió a la normalidad, es decir, a las 50 camas reales que tiene, por ejemplo, un hospital. Y esto se manejó hasta diciembre, se ha manejado hasta el momento, pero probablemente haya que cambiar o haya que aumentar ese número a un 10 o 20% más, para que pueda haber la capacidad para poder recibir a estos pacientes que necesitan UCI. Ahora bien, se debe también hacer en hospitalización una parte como intermedia, en la cual usted puede utilizar una cánula de alto flujo y un monitor para los pacientes que no necesariamente tienen que ir hacia un ventilador mecánico, sino se puedan manejar con un flujo mayor de oxígeno, pero en una cama de hospitalización, no en UCI, y de esa manera poder descongestionar un poco las UCIs. Ahora bien, a nivel privado, todas las UCIs casi de la ciudad están ocupadas y eso es bastante preocupante porque en una clínica privada usted tiene, por ejemplo, 10 camas y esas siempre las va a tener. En cambio, en un hospital tiene la capacidad de aumentarlas y por eso muchas de las personas que no alcanzan cupo en clínicas tienen que ir a lo que es hospitales. Ahora, doctor, un dato sumamente importante es que las autoridades tratan de reforzar mucho las medidas sanitarias, pero ¿qué sucede con la ciudadanía? Bueno, lo que pasa es que las medidas, como usted lo indica, tenemos el aforo de los restaurantes, el aforo a nivel de transporte público, bares, discotecas que no están abiertos, los lugares de diversión que están cerrados, muchos de ellos. Pero el problema es que las personas siguen a veces saliendo sin las mascarillas, no tienen el distanciamiento social adecuado. Y esto llama la atención en el sentido de que, por ejemplo, hubieron muchas aglomeraciones a nivel de diciembre, especial en sitios donde habían vendedores informales, como la Bahía, que de 10.000 personas pasaron a 40.000 personas en pocos días. Y por lo tanto, al no haber el distanciamiento social, se regó mucho el virus. Las celebraciones de equipos de fútbol y las celebraciones de fin de año en ciertos lugares en donde hubo fiestas populares sin autorización en los cuales definitivamente va a haber contagios importantes. Entonces nosotros tenemos que considerar que todo este mes de enero vamos a tener una subida importante del número de casos sin todavía haber detectado por biología molecular la nueva cepa.
Ahora, doctora, hablemos un poco de cifras. ¿Cuál es la mortalidad en el país? Bueno, se considera que a nivel de lo que es Guayaquil, la mortalidad está alrededor de 7,8 a 8 personas diarias, cuando hace un mes era de 4 personas diariamente, máximo 5. Entonces, a nivel del país como tal, usted puede diferenciar, no hay un porcentaje real diario, pero sí hay un porcentaje a nivel de lo que son UCIs. Y UCI a nivel de hospitales públicos, hasta el mes pasado se consideraba una mortalidad del 40 al 60%. Yo considero que durante los meses que estuvo tranquilo, la mortalidad fue un 20 a 30%, mientras que en la pandemia fue del 80%. Ahora bien, estamos en niveles que estamos llegando al 60%, en algunos casos al 50% en otros y al 70% en otros. Entonces, ¿qué significa eso? Que los pacientes están llegando más complicados a UCI, están llegando una neumonía del 70, 80, 90% y por lo tanto el índice de mortalidad crece porque usted tiene que tomar medidas emergentes y muchas veces el paciente está complicado y no logra superar esa complicación y fallece. Los hospitales están al borde del colapso. Ellos justamente manifiestan que tienen varios planes de contingencia, sin embargo, estos planes van a poder controlar las cifras en caso de que el rebrote se vuelva incontrolable. El punto es el siguiente, que actualmente ya deben de tener la capacidad operativa de poder implementar más camas, por lo menos a un 25 o un 50% más. Esa planificación ya debe de haber para estar lista para tener la ampliación y que no tengan pacientes en espera, en emergencia, que requieran UCI a nivel de ese hospital o de otras clínicas privadas, porque simplemente no hay cama y el paciente tiene que esperar ahí y probablemente se complique ahí en esa área de emergencia. Entonces, el plan de contingencia tiene que ser dado ya para lo que es esa ampliación a nivel de los hospitales y ya poder recibir esos pacientes con las nuevas ampliaciones a nivel de camas y poder sustentar la gran demanda que existe actualmente. Ahora bien, si nosotros nos llega, por ejemplo, esta nueva cepa, que probablemente es una posibilidad que esté, sino que no se la ha detectado, esta cepa, para una idea, si nosotros la tenemos, nuestra cepa actual a nivel de nariz y faringe, eh, y usted puede tener una contagiosidad de un 10%, esta nueva cepa puede llegar a un 100 o un 1000% de carga viral a nivel de nariz y faringe y puede replicarse muy rápidamente, cosa que una persona que antes contagiaba a 2 o a 3 puede contagiar a 7 o a 10 pacientes, a 10 personas a la vez y por lo tanto se riega mucho más rápido. Se riega mucho más rápido, ningún sistema de salud es suficientemente bueno para poder enfrentar esto. Por eso es que si usted se da cuenta en Gran Bretaña, el fin de semana pasado 52.000 nuevos contagios y de los cuales ya ellos ya están entrando en un colapso ya de su sistema hospitalario, que ya no tienen mayor capacidad para ampliar ya las camas de UCI y de hospitalización. Entonces nosotros en un día de la semana pasada 900 hospitalizados. Entonces ya definitivamente a nivel de todo el país hay que ampliar el número de camas y esto ya es una realidad, pero lo importante es que lo sea, por ejemplo, durante el mes de enero y ya al no haber feriados ya pueda comenzar a bajar. Entre otros temas, doctor, una de las noticias que anunció el gobierno nacional esta semana fue de que finalmente las vacunas llegarán el próximo 18 de enero. Coméntenos un poco acerca de la logística. Sí, bueno, las vacunas que van a llegar el 18 de enero son las 50.000 primeras vacunas que son para personal sanitario, para bomberos, militares, para personas de tercera edad, de los ancianatos, pronto personas que las requieren un poco más en ese momento, pero son limitadas las dosis. Estos viales de Pfizer llegan en aviones y con un chip que les indica la temperatura siempre a la cual van a estar estas vacunas. Llegan, por ejemplo, a centros de almacenamiento que tienen que estar a menos 70 grados centígrados y una vez que se descongelan estas vacunas y ya están a temperatura ambiente o a temperatura de lo que es una refrigeradora de 2 a 8 grados, tienen 5 días para poderlas utilizar. Entonces, ¿qué significa esto? Que usted ya tiene que tener los pacientes a los cuales va a colocarles la primera y el mismo paciente la segunda dosis después de 21 días. Entonces, para poder tener la inmunidad completa.
que llegue a la segunda dosis al 95%. Entonces, si usted mantiene primero la cadena de frío, porque si se pierde la cadena de frío, si sea con 20 grados, esas vacunas ya se van a estar inhabilitadas y no le van a servir al paciente a pesar de que se la coloque, por un lado. Y en segundo lugar, al llegar a los diferentes puestos de vacunación, ya tienen que estar determinados qué número de personas se van a vacunar. Por ejemplo, estos viales vienen bastante prácticos, vienen compactos y pueden utilizarlos muchas personas a la vez. Pero como le decía, ya tienen que tener el número de pacientes ya determinados cuando ya haya la vacunación masiva, que aproximadamente va a ser en 10.000 puntos a nivel del país. Pero lo más importante es que no solamente hayan estas 50.000 vacunas, sino que se trate de alguna manera de iniciar la vacunación masiva, ya sea en este mes o en febrero, porque esperar enero, febrero y marzo, prácticamente fines de marzo o inicios de abril para una vacunación masiva, las cosas se van a complicar mucho y los casos van a seguir subiendo. Y si la nueva cepa ya se demuestra que está aquí, los casos se van a multiplicar exponencialmente. Antiparasitantes o medicamentos ayudaban a controlar ciertos síntomas del COVID-19. ¿Qué va a pasar con este tipo de medicamentos? Sí, como le mencionaba, las únicas dos formas de combatir esta nueva cepa son dos. La primera es la vacuna y la segunda es el plasma de pacientes recuperados. Ahora bien, en relación a lo que usted me menciona de la ivermectina es un medicamento que está antes del 2015, se ha utilizado para oncocercosis, filariasis, para lo que son los gusanos de tipo profundo en la piel, también para vacunar a las vacas, al ganado bovino, en los niños para las liendres y para los piojos. Y en Australia, en este año se hizo un estudio in vitro, es decir, en laboratorio, de la ivermectina y en 3 días eliminó el coronavirus. Y posterior se ha traspolado estos estudios en vivo, pero primero no se ha logrado la dosis adecuada para prevención. Segundo, hay que dosificar por peso. Y tercero, los estudios no son concluyentes. Es decir, hay estudios en los cuales, por ejemplo, hace 1.000 personas y 300 se enferman de todas maneras a llegar al nivel de hospitalización. Entonces no podemos decir que pueden ser 2, 4 o 6 pastillas cada 20 días o 15 días, porque no hay una data confiable y que demostrable que pueda prevenir. Inclusive a nivel de la FDA está aprobada por uso humano, pero no está en los protocolos de Estados Unidos ni está en los protocolos europeos, la ivermectina, ni para prevención ni para tratamiento. Aquí lo utilizamos, ¿cierto?, para disminuir la carga viral, pero no sabemos en cuánto, ni sabemos que la cepa que le toque al paciente sea alta o baja carga viral. Por lo tanto, este virus puede afectar, digamos que la nueva cepa que tiene una alta carga viral, probablemente la ivermectina no funcione mucho, porque no podrá bajar lo suficiente y la persona igual terminará enfermándose o llegando a una hospitalización. Entonces, es importante, primero, no automedicarse, porque no sabemos ni la dosis ni la cantidad que debemos tomar para prevención. Segundo, los efectos colaterales, que son hepatotoxicidad, es decir, afectación del hígado. Si usted ya es un paciente hipertenso diabético, puede tener afectación renal y le da más nefrotoxicidad a este medicamento, es decir, hepatotóxico, nefrotóxico, y también puede dar afectación del hígado, del estómago, puede dar diarreas, afectación de colon, colitis, es decir, algunas manifestaciones y algunas complicaciones que podría darle a ese organismo al tomarlo seguido, es decir, cada 15 o cada 20 días. Entonces, primero debe ser evaluado el paciente y segundo debe ser prescrito por un médico bajo dosificación, si es que lo va a utilizar pensando en lo que es prevención y basado en lo que son estudios. Actualmente no los tenemos estudios concluyentes, se sigue investigando y probablemente en el futuro los haya, pero en estos momentos no los hay y por lo tanto no debe de propiciarse esta automedicación. Y eso justamente también queremos tocar porque varios GATS municipales, bueno, pues le han proporcionado ese tipo de medicamento a personas que llegan con síntomas del COVID-19. Sí, es verdad, pero es mucho más útil, como usted lo dice, cuando la persona tiene síntomas o ya está demostrado que tiene COVID, porque usted lo usa concomitantemente con utilizar corticoides o anticoagulantes u otras medicaciones para el paciente. Pero si nosotros nos damos cuenta, el COVID es una enfermedad que afecta el sistema inmunológico. Entonces, ¿cuál es realmente la prevención para COVID? Es tomar o medicarse sustancias que mejoren el sistema inmune. O, por ejemplo,
Hay el Centro Inmunológico Mediblue que aplica vitamina C inmunológica, inmunoglobulinas. Se ha hecho un estudio en el COVID-1 que sube los linfocitos T y los linfocitos B y permiten que el virus no ingrese al organismo, es decir, actúa como una vacuna de corto plazo. Se puede tomar también vitamina C, vitamina D, zinc, selenio, que son sustancias para mejorar el sistema inmune. Se puede tomar las medidas de alimentación, de descanso, de un sueño adecuado para mejorar el sistema inmune. Y si nosotros analizamos la vacuna como tal, ¿qué es la vacuna? La vacuna es una molécula formada en laboratorio, fabricada en laboratorio, de biología molecular, y es un RNA mensajero, es decir, una molécula que está fuera de lo que es el núcleo de la célula y fabrica proteínas virales que simulan las espículas del coronavirus, es decir, las puntitas del coronavirus. Y esto de aquí engaña a nuestro organismo pensando en el organismo que es un coronavirus y fabrica su propia inmunidad en versus a esto. Y en una segunda instancia que viene el verdadero coronavirus, ya el cuerpo no le permite entrar. Y por lo tanto ya la vacuna ya es efectiva en un 95%. Al igual, esto ocurre en la vacuna de Pfizer, en la vacuna de Moderna. La de AstraZeneca es de un adenovirus de un chimpancé que se modifica el RNA y fabrica proteínas virales y ese es el mismo efecto, es decir, que nosotros fabriquemos inmunidad. Entonces, todo este eje para lo que es el COVID se basa en mejorar la inmunidad tanto para prevención como lo que es tratamiento. Entonces, nosotros no podemos basarnos en solo una medicación que pensamos o que todavía no están los estudios concluyentes para poder tratar el COVID o prevenir el COVID, porque no hay todavía ninguna medicación concluyente para eso. Ahora, doctor, usted ha mencionado algo sumamente importante, que justamente el país no solamente ha hecho convenios con Pfizer, sino con empresas como AstraZeneca, también Moderna, entre ellas, bueno, pues también programas en los que participa con la ONU como COVAX y COVAX Facility. Hasta el momento, ¿cuál de ellas sería la más opcionada? Porque también sabemos que pacientes alérgicos no pueden vacunarse. Claro, pacientes alérgicos, alergias graves a lo que es alimentos, a lo que es medicamentos. Pacientes que ya han tenido shock anafilácticos previos o alergias muy severas. Mujeres embarazadas tampoco. Niños todavía no está autorizada la vacuna para poder colocarle en niños porque no hay una dosis adecuada y esto es a 2 años. Generalmente a 2 años se debería producir la vacuna para niños, para COVID. Y por otro lado, pacientes que estén muy inmunodeprimidos tampoco se pueden colocar lo que es la vacuna. Y la vacuna se lo ha promocionado para pacientes que no tienen COVID, pero se debe también vacunar a los que ya han tenido COVID, porque la inmunidad proporcionada por el COVID aún no se la tiene específica, si es 3, 6 o 7 meses. Entonces, después de pasar ese tiempo, usted va a poderse reinfectar o va a poder tener recaídas. Entonces, lo más adecuado es también proporcionar la inmunidad a ese paciente colocándole la vacuna para poder llegar a lo que la OMS indicó ayer como nuevo concepto de inmunidad en rebaño, es decir, que por lo menos 70-80% de la población se vacune para poder llegar a tener inmunidad frente a lo que es este virus y realmente la curva del pico de contagios baje. Ahora, doctor, otro factor sumamente importante es qué tiempo de inmunidad proporcionan las vacunas. Sí, se considera que las vacunas que probablemente tengamos en el país, sea la de Pfizer, que ya hay en el convenio, probablemente unos 2 o 4 millones de vacunas. La de Moderna se está buscando hacer convenio y también la de AstraZeneca. La de AstraZeneca recién se aprobó hace unas 2 semanas atrás porque Correcto. había tenido algunos problemas en lo que es efectos colaterales, entre esos mielitis transversa que paraliza lo que es parte del cuerpo, pero se recuperaron estos pacientes luego de una semana, fueron 2, y algunos otros problemas de efectos colaterales, por eso demoró la aprobación, pero ya está aprobada y tiene una seguridad de alrededor del 82% y efectividad alrededor del 82%. Entonces, se considera que estos 3 grupos de vacunas son importantes y se tiene pensado, o se considera bajo los estudios que van a tener una inmunidad de 1 año o año y medio. Van a darnos esa inmunidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que probablemente después de 1 año, año y medio tendremos que volvernos a vacunar porque recordemos que el virus muta y es muy variable. ¿Por qué se ocasionó esta nueva cepa? Porque prácticamente esta nueva cepa busca mutar para sobrevivir, busca saltar de un organismo a otro porque necesita estar en un organismo vivo para poderse transmitir y sobrevivir.
Entonces, cada vez se perfecciona más y se adhiere mejor a las células. Y al adherirse mejor a las células, puede saltar de una persona a otra mucho más rápido. Y por eso es que en vez de infectar a 2 o 3 pacientes, infecta a 7 o 10 miembros de una familia, 7 o 10 personas que están afuera en la calle. Entonces, por eso es preferible guardar el distanciamiento social, la mascarilla y tratar de salir, si se sale, a lo que es muy puntual, es decir, al trabajo o cosas que usted necesite realizar realmente en forma puntual. Ahora, una de las principales dudas que nos han hecho llegar los televidentes, doctor, es que si yo ya fui paciente de COVID y pude superar la enfermedad, ¿qué probabilidad haya de que yo vuelva a padecer de la misma enfermedad en unos meses más? Sí, definitivamente si su inmunidad cae, sus anticuerpos caen y usted no refuerza su sistema inmune adecuadamente, podría haber una reinfección, aunque los casos de reinfección a nivel mundial no son muchos, son pocos. Inclusive tuvimos algunos documentados aquí en el país, pero sí los hay. Entonces, puede usted darle de una forma leve, moderada o severa, como fue un paciente de Israel que le dio la reinfección con la nueva cepa y falleció, pero este paciente ya tenía problemas en su sistema inmune, ya tenía una enfermedad autoinmune, por lo tanto se complicó. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que estar cautelosos y por eso es que es importante no solamente vacunar a los que no lo han tenido, sino que los que ya lo, mejor dicho, a los que no lo han tenido, sino a los que ya lo tienen. ¿Y por qué? Porque nosotros no sabemos si muchas de las personas ya lo han tenido y han sido asintomáticos, porque no hay un registro, no hay un testing a nivel general, por ejemplo, que se haya hecho un PCR a 2, 3, 4, 5 millones de personas, y por lo tanto nosotros no podemos saber el porcentaje real de personas que hayan tenido el virus y los que no hayan tenido, o los que hayan sido asintomáticos. Porque recordemos que un 35% de personas son asintomáticas, 35% con síntomas leves, y un 20% son los que llegan a hospitalizarse y un 5% a UCI. Entonces, definitivamente tenemos que considerar eso para el momento ya de vacunar. Y si realmente la inmunidad va a caer y podemos ser proclives a reinfectarnos o a recaídas, entonces definitivamente será mejor vacunar a las personas que ya lo han tenido o que piensan que lo han tenido o que lo pueden demostrar con una prueba cuantitativa. Ahora, uno de los temas que mencionaba, doctor, es acerca de la nueva cepa del COVID-19. Recapitulando un poco, ¿por qué esta nueva cepa es menos peligrosa pero más contagiosa? Sí, como lo mencionábamos antes, primero que, por ejemplo, usted puede tenerla en la nariz y en la faringe, y antes el porcentaje de carga viral o el porcentaje de cantidad de virus a nivel de nariz y faringe podíamos considerarlo un 10%. Ahora bien, esta nueva cepa, la concentración es del 100 o el 1000% del virus a nivel de faringe y nariz. Es decir, es muchísimo más la carga viral y al tener más cantidad de virus ahí, es mucho más rápido el contagio hacia otras personas si usted tose o estornuda, porque sale esa cantidad de virus hacia lo que es el medio ambiente y contagia a las personas que están alrededor. Por eso es mucho más transmisible. En segundo lugar, porque como virus se adhiere mucho más a las células del organismo de la persona que está contagiándose e ingresa mucho más rápido al organismo. Entonces, por lo tanto, es más transmisible, se puede transmitir a muchas personas, pero tenemos que tener en cuenta, no es lo mismo que 1000 personas se contagien a que 10.000 personas se contagien. Porque si usted saca el porcentaje de pacientes que deben de ser o llegarán a ser hospitalizados, es generalmente el 20%, y de eso el 5% UCI y 2% de mortalidad. Entonces saquemos de 10.000 porcentajes hospitalizados y no, definitivamente las camas en UCI que tenemos no nos van a alcanzar, o si llegamos a 20.000 o 50.000 contagiados, o más. Entonces, por eso es muy importante el hecho de hallar lo que es la solución a esta nueva cepa. Y la solución son dos, como mencionábamos. La una es la vacunación, la segunda es el plasma de pacientes recuperados, pero eso ya cuando se está ya con tratamiento. Entonces, considero que la vacuna, al ser la solución, se debe comenzar ya a colocar masivamente de este mes o del próximo. Ahora, doctor, una de las situaciones más importantes es que varios países en Europa ya han entrado en un nuevo confinamiento. ¿Qué probabilidades hay de que Ecuador pueda sobrellevar la situación de la nueva cepa del COVID-19? Bueno, definitivamente entra en un nuevo confinamiento. ¿Por qué? Porque primero los casos salen de control y cada día hay nuevos casos, nuevos contagios, en la curva de fallecimientos sube.
Por eso efectivamente tiene que confinarse. Ahora bien, si nosotros llegásemos a tener una realidad de esa manera, definitivamente también podríamos llegar a algo así, pero aquí hay una cuestión. Si usted tiene, por ejemplo, ya la vacuna por un lado y por otro lado tiene los casos, mientras más rapidez haya en colocar la vacuna, la curva ya de contagios irá disminuyendo por otro lado. Entonces, no solamente el distanciamiento social, la mascarilla, y en este caso no confinarnos, sino tratar de salir lo menos posible y estar en nuestras casas para poder evitar o cortar esa transmisibilidad de lo que es el virus. Porque lo contrario, si ya está aquí, si llegase a estar aquí, entonces mucha gente se va a contagiar, los que no se han contagiado previamente, y las personas que ya se han contagiado y tienen un sistema inmune bajo pueden llegar a tener una recaída o una reinfección con esta nueva cepa. No hemos tenido nuevo confinamiento, pero nunca ningún país está definitivamente a salvo de eso, de ello, o puede prevenir esa situación. Y para finalizar, doctor, por favor, extiéndanos recomendaciones generales para todos los televidentes que nos están viendo. Sí, las recomendaciones generales, primero, mejorar el sistema inmune. Segundo, si usted quiere tomar algún medicamento en particular, primero consulte a su médico para ver qué es lo que el médico le indica en relación a prevención o tratamiento. Tercero, tenemos que estar pendientes, no solo el COVID no solamente afecta a las personas mayores o a los hombres de tercera edad, también puede afectar a personas jóvenes. Actualmente hay personas en UCI de 23 años de edad. El día de ayer, un familiar de un paciente falleció que tenía 30 años, falleció en otra clínica, 30 años, y era deportista, no tenía comorbilidades. Entonces, se confió mucho y pensó que era una gripe. Entonces, nosotros siempre la mejor propuesta va a ser, del momento que tengamos síntomas de COVID, gripe, malestar general, decaimiento, congestión nasal, diarreas, pérdida de olfato, pérdida de gusto, inmediatamente medicarse desde el primer día de síntomas. Tenemos una semana, que es del primero al séptimo día, en el cual el virus generalmente está en nariz o faringe. Ya después de eso baja a los pulmones, octavo día, y del octavo al 15º día son días críticos en los cuales puede producirse la neumonía, puede producirse lo que es la trombosis y el paciente definitivamente se puede complicar. Entonces, este manejo ya va a ser mucho más complejo y va a ser a nivel hospitalario. Entonces, si nosotros podemos durante los primeros 7 días medicarnos, diagnosticarnos con el médico y el médico hacernos seguimiento para evitar llegar a hospitalización, sería lo ideal. Pero otra cosa es que ya usted le baje la saturación y tenga oxígeno en casa o se medique en casa. No se debe de hacer eso, se debe de hospitalizarse si ya su saturación comienza a bajar rápidamente. No se puede estar en casa ni tratarse en casa. Eso es lo más importante. Y por otro lado, el hecho de que, por ejemplo, cuando usted dice, me voy a hacer el hisopado, tengo fiebre hoy día, fiebre mañana, pero el hisopado es positivo el 5º al 9º día, no es positivo los primeros 2 y 3 días. Entonces, durante los 2 o 3 primeros días, solicitar al médico que le haga sus marcadores COVID, que son ferritina para la inflamación, dímero D para los trombos, lo que es el LDH también para inflamación, y lo que es el IL-6, que es muy importante, que es interleuquina 6, para saber si su paciente va a llegar a UCI o no. Entonces, ustedes los primeros días con esos exámenes pueden saber si el paciente se va a complicar o no se va a complicar. Y una tomografía del 6º día, 10º día, 15º día, para saber cómo va a evolucionar. Pero siempre que usted, a pesar de la medicación, no evolucione también, inmediatamente hospitalizarse. Lo contrario puede ser muy tarde. Muchas gracias al doctor Alberto Campodónico, especialista en cuidados intensivos, por estar en nuestro espacio. Muchas gracias a ustedes y un feliz año para todos. Estuvimos escuchando a uno de los principales especialistas que se encuentra dentro de lo que es el sector de salud. Recuerde que la pandemia no ha terminado, así que tiene que cuidarse y cuidar de los suyos. Así culminamos con Última Hora Salud. No olviden seguirnos en redes sociales como @ultimahora_salud. Hasta una próxima.